señoras y señores. Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid. Gracias por visitarnos. Me consta que algunas personas es la primera vez que acuden a esta casa. Pues permítanme hacer un poco de historia, resumida. El Centro Asturiano de Madrid, que es la casa regional española más antigua de cuantas hay repartidas por el mundo, que tenemos mucho entusiasmo, un gran proyecto sociocultural, que es la casa de todos los asturianos y de todos los amigos de Asturias. Aquí hay unos cuantos socios, muchas gracias, porque además son habituales, y que tenemos efectivamente pues una programación muy variada y muy rica. Les animamos a que nos visiten también a través de la página web, y ahí verán en los actos del mes pues que comenzamos con los lunes musicales, que prácticamente todos los lunes del año, por lo menos del curso, si hablamos en estos términos académicos, tenemos una actuación musical verdaderamente atractiva. Tan es así que llevamos 30 años de lunes musicales. El martes, ayer, estuvo el presidente adjunto Andrés Menéndez, aquí a mi izquierda, presidiendo un acto de presentación de un poemario, que fue un acto, según me ha dicho, fantástico, fabuloso, yo no pude acudir. Hoy, esta charla informativa a la que ahora me referiré, protagonizada por José Ángel, sobre un tema de tantísima actualidad como es la vivienda colaborativa. Mañana tenemos a un conferenciante también muy destacado, muy cercano a la casa, que nos va a hablar sobre la heráldica y caballería, el concepto del honor en Japón y en España. El viernes tenemos unos cortos, un festival de cortometrajes. Si queréis acompañarnos, pues estupendo, porque es un acto muy celebrado, de cortometrajes de Ribadedeva. Gracias. Eso será el viernes 6 y a las 8 de la tarde también. El sábado, aparte de una comida de una peña de Felechu, que tenemos algo más interno, entre comillas, lo interno, pues tenemos un concierto del coro Las Almenas a las 8. Me salto algunos actos. Lunes musical, el 9, que son 30 años, lo repito. Un conferenciante el día 11 sobre ni posmodernos ni poshumanos. El jueves 12, una conferencia sobre las tribus indias de América del Norte. Esto no, como vemos, es muy variado y no responde a ninguna ideología concreta. A la ideología sí sociocultural, que es patrimonio de todos. El viernes 13, presentación del Parque Natural de Redes como destino turístico. El sábado 14, nuestros grupos de folclore se trasladan al Guadarrama. Tenemos la Asuntanza. Lunes musical el 16. Martes 17, encuentros de educación y salud. Nos van a hablar de la cultura de la pobreza, por si alguien quiere acompañarnos, a cargo de un doctor muy acreditado de la Universidad Pontificia. El 18, presentación de un libro editado por Nobel, Historia del Futuro, en el Premio Internacional de Ensayo Jovellano, premiado en el Internacional de Ensayo Jovellanos. El Homo Tecnológico, que yo llamaba, cuando daba clases hace unos cuantos años, el Homo Technicus. Vamos a ver. Bien, jueves 19, nuestro amigo y paisano y consocio del Rey nos presenta un nuevo libro, también un poemario, Anocheceres con Luna. El viernes 20, la Noche de los Libros, que pueden acompañarnos porque es un acto muy interesante, muy agradable, muy convivencial. Vamos a seleccionar algunas lecturas, probablemente cuentos, de Ramón Pérez de Ayala, para leer todo el día. Mujeres y hombres, niños y mayores, todo el que quiera acompañar. Sí. Se tienen que apuntar en secretaría, ¿no? Entonces basta con llamar al teléfono que figura en la web, 91 532 8281, pero vamos, en la web se apuntan y si, no es por nada, simplemente para que haya un mínimo control, un mínimo orden. ¿Pero de qué? Para la lectura de narraciones de Ramón Pérez de Ayala. ¿Cuándo? El 20 de abril, Albarrosa. Perdóname, es que No tiene boletín. No me llegó. No te... Es que, claro, este es otro problema, la brecha digital, porque realmente lo enviamos por correo electrónico y va también en papel, pero en papel ya mucho más tarde. Este es un problema enorme. Lunes 23, lunes musical. El 24
Tenemos martes de la poesía, los cuartos martes de cada mes, martes de la poesía. Interesantísimo. Miércoles 25, en la Semana de las Letras, vamos a tratar un tema también muy interesante y además controvertido, con dos profesores, uno muy veterano y la otra pues con mucha florida juventud. ¿De dónde? Pues de la Complutense, del ámbito de la sociología, fundamentos de la democracia, a cargo de los doctores Carabaña y Manzano, Dulce Manzano y Julio Carabaña. El jueves 26, charla de Santiago Losada, el concierto de San Ovidio y Antonio Bueno Vallejo, en el marco también de la Semana de las Letras del Centro Asturiano de Madrid. Semana de las Letras del Centro Asturiano de Madrid. Porque seguimos. Otros han tenido que suspender su Semana de las Letras, pero nosotros seguimos. Lunes 30, lunes musicales. Y luego las actividades en la Quinta Asturias. ¿Qué es la Quinta Asturias? Pues José Ángel lo conoce muy bien. Es un pedacín de nuestra tierrina en la capital de España, concretamente en el término de Villaviciosa de Odón, en el kilómetro 25 por la carretera de Extremadura y un desvío que hay. Y esto lo estamos manteniendo con mucha ilusión, agitando la bandera de Asturias, hay que decirlo, y por ende la de España, aquí hay que decirlo con toda claridad, efectivamente, y la bandera de la integración, te digo, de la inclusión, de la convivencia, de la intergeneracionalidad y del respeto y del disfrute. Y entonces estamos encantados con esta conferencia, con esta exposición, tal vez sea más acertado, sobre el envejecimiento activo. Yo quería que viniese José Ángel, una acreditada catedrática también de Pedagogía Social de la Complutense, pero en el último momento me ha mandado un WhatsApp y me ha dicho que no podía asistir por un problema, pues, bueno, familiar, que además realmente pues, me impide en muchas ocasiones acudir. Y de alguna manera ella nos habló hace 2 meses, creo que fue en febrero, sobre este envejecimiento activo, que ella definía como envejecimiento saludable, como una forma de rescatar el valor, la dignidad de las personas con independencia de su edad, o precisamente por su edad, los veteranos, los superveteranos, y algo que es comparable en cierto modo a la revolución de la mujer, la revolución social que nos ha de llevar a considerar a los mayores como lo que son, como personas íntegras y desde luego de las que tenemos que aprender muchísimo y en modo alguno excluir. De manera que te escuchamos con suma atención, José Ángel, lo que nos puedas decir y tomaremos nota para que luego se lo traslademos también a la doctora Limón Mendizábal. Gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí. Gracias al Centro Asturiano, creo que conozco bien, igual sigo siendo socio, a pesar de que llevo ya 5 años ya pasaron, que no estoy aquí en Madrid. He tenido la suerte después de 25 años de vivir aquí, de volver otra vez a nuestra tierra, Asturias. Y entre las cosas que estamos haciendo por allí, pues yo me llevé esta idea que había conocido aquí en Madrid y estamos poco a poco empezando a trabajar por ella. Entonces, bueno, pues gracias por dejarme venir a explicar esto y ver una alternativa al mañana de Asturias, ¿no? Lo consideramos, como decía, como un reto, es un reto del próximo siglo para el envejecimiento y para lo que nos viene encima, ¿no? En los próximos años. ¿Por qué es un reto? Porque la situación actual de la población va a ser totalmente distinta a la que conocemos. Las famosas pirámides de edades que tenéis ahí, por ejemplo, comparando la población del año 2015 con el 2030 y con el 2050, que previsiblemente sea, si veis, actualmente está la parte medio, es la parte más ancha, es decir, donde hay más población, pero va sucediendo de que el aro es el baby boom, es decir, la gente del baby boom,
que entre ellas me encuentro y que mucha gente nos encontraremos, que empiezan aproximadamente sobre el 2023, donde ya empezamos a crecer cada vez más arriba, ¿no? Y donde la parte de abajo adelgaza, con lo cual va a haber un cambio sustancial en lo que conocemos en la forma de vivir y en la forma de convivir en la sociedad actual que estaremos. Y si ya nos vamos al año 50, como veis, en el primer año, las edades de 90 años casi no había nadie. En el 2030 ya empieza a haber gente, ya empieza a haber rayas con gente más de 90 años. Pero en el 2050, como veis, las franjas van creciendo mucho. ¿Eso por qué es? Pues porque la esperanza de vida que tenemos actualmente en España está creciendo. Actualmente, si comparamos, hemos comparado el 1970 con el 2015 y España está actualmente el segundo del mundo, después de Japón. La esperanza de vida que tenemos actualmente es de 83 años y estamos hablando de 2015. Cuando nos vayamos más allá, la esperanza de vida va a ser bastante más alta. Se prevé que la gente sobre el 2030-2050 supere los 100 años de esperanza de vida. Siempre, lógicamente, las mujeres más que los hombres, pero en España tenemos un problema, que es que somos, en algo somos los primeros o los segundos, y en este caso somos los segundos, pero en esperanza de vida. ¿Esto qué implica? Pues va a implicar muchos cambios, por necesidad. Actualmente, cuando nos acercamos a la edad de la jubilación, o estamos cerca de ella, continuamos viviendo normalmente en nuestra casa, bien sea propia o bien sea alquiler. Eso es una situación actual y de alguna forma es la que tal. Pero cuando empezamos a tener necesidades de que ya no podemos valernos de alguna forma por nosotros solos, o que ya empieza a haber problemas, tenemos dos alternativas, que es seguir en la casa con ayuda, bien familiar o bien de profesionales con pago, o ir a una residencia de la tercera edad, que sea privada o pública. Esa es la situación actual, es la que conocemos actualmente. Tenemos que tener en cuenta de que una de las cosas que está cambiando y que cada día vemos más cerca es que la situación familiar que conocemos hasta ahora, que de alguna forma era norma de los hijos ayudar a los padres, de alguna forma quedar a cargo de ellos, de facilitar cada día esa norma, esa forma de vivir, se está deshaciendo porque precisamente ese núcleo familiar ya no existe como tal. Porque, bueno, cada día vemos más familias donde los hijos están viviendo en otro país, en otros sitios, en otras ciudades. Tienes hijos que están viviendo en América y otros que están viviendo en Australia. Entonces, esa estructura familiar cada día es más débil y cada día es más distante. Con lo cual, ¿qué está produciendo? Pues está produciendo uno de los fenómenos que se está detectando, que es la soledad, ¿no? La vivencia de la gente bien en sus casas, pero solas. Entonces, las alternativas que tenemos actualmente son esas. Tenemos un envejecimiento cada vez más tardío, es decir, vamos a vivir más, por multitud de cosas, de causas que van mejorando, y tenemos, lógicamente, una carencia de la familia, del concepto de familia que actualmente tenemos, ¿no? ¿Eso qué nos lleva? Pues nos lleva a intentar ver una posible alternativa, una forma distinta de vivir, que sería, en este caso, el cohousing, palabra inglés que cada poco a poco nos va a aumentar, pero bueno, que por un mundo traducido al español es la vivienda colaborativa. ¿Qué es? Bueno, fundamentalmente, primero, ¿de dónde viene? ¿Cómo empezó esto? Pues empezó en los años 70. Fijaros, en los años 70. Fijaros el tiempo que lleva.
en Dinamarca y en Holanda. Allí empezaron a sondear ya esta forma de convivir, sobre todo para la gente mayor, el cohousing senior, y es donde de alguna forma empezó a desarrollarse bien en esos países y bien en los países limítrofes. Empezaron a ver, y existen todavía, centros que se fundaron en los años 70. En los años 80 se trasladó a Estados Unidos. Estados Unidos, sabemos que la situación de la asistencia sanitaria, etcétera, pues es muy distinta a la europea, al concepto que nosotros tenemos europeo, pero bueno, ahí también, como consecuencia de esa situación, pues también empezaron a trabajar en lo que es el cohousing. Aquí, aproximadamente, llegó sobre el 2000, empezaron a moverse ideas, empezaron un poco pues, como consecuencia de la crisis, empezó a moverse gente, grupos. No había nada, había un desconocimiento total, la legislación no se apoyaba. Pero bueno, como consecuencia de la lucha de varios colectivos, al final se consiguió que en el 2010 se empezase ya proyectos en serio en la zona de Málaga, en Cáceres, en Madrid, pero teniendo en cuenta de que, por ejemplo, el pionero de aquí en Madrid, que es Travesol, que está en la sierra, pues les llevó 10 años el desarrollar el proyecto. Desde que empezaron hasta que empezaron a tener un edificio y empezaron a convivir, pasaron 10 años, ¿no? Y eso nos vamos a que tuvieron un edificio en el 2010. Pero bueno, esos son los orígenes y de alguna forma actualmente va cambiando las cosas y ya hay unos 12, 14 proyectos ya, como veremos luego, en marcha. ¿Qué es vivir colaborativamente? ¿Qué es la vivienda colaborativa? Pues sencillamente es una comunidad autogestionada que se gestiona por los mismos socios o por los mismos miembros de esa comunidad. Eso es fundamental. Nadie te impone nada, nadie te dice cómo, nada. Desde un principio tiene que empezar a crearse esa comunidad, que en realidad ahí viene un poco el problema, porque hay que empezar a pensar en colaboración y crear esa comunidad. Y de ahí viene un poco todo el trabajo que hay que empezar desde un inicio y que conlleva un tiempo que iremos viendo cómo se va desarrollando. La idea es compartir un espacio con equilibrio entre espacios comunes y espacios privados. Aquí vamos a tener todos un espacio privado, vamos a tener nuestra cacho de casa. Vamos a tener nuestra casa, que cada uno puede hacer con ella lo que quiera. Y nadie va a ser tu espacio privado. Pero va a haber una parte muy importante de los espacios públicos, privados, de alguna forma para compartir. Y es donde, de alguna forma, es donde tenemos que empezar a aprender a gestionar esos espacios para compartir. La idea es que se haga y que se realicen en entornos que cubran las necesidades de cada edad, de la edad a la cual vamos caminando. Siempre hablando de lo que llamamos el cohousing senior, para gente mayor, ¿no? Entonces, bueno, hay que buscar el entorno, la forma de convivir para la edad que vamos a ir teniendo. Con una particularidad, que en esa edad también somos, de alguna forma, de formas de hacer, de actuar, bastante complicada. Nos convertimos muchos en una forma muy individualista de vivir, y aquí tenemos que empezar a aprender a que tenemos que vivir en comunidad, en colaboración, ¿no? Tipos o formas de cohousing. Bueno, pues hay varios. Actualmente, el que nosotros estamos hablando, del que estoy hablando con más y el que más hay actualmente es el cohousing senior, ¿no? Para gente mayor. Pero existe otro cohousing porque al final esto es una alternativa no solo para gente mayor, sino para más colectivos, ¿no? Ahí ya, y están funcionando, están empezando, y están construyéndose edificios y housing, viviendas para familias, para gente intergeneracional, es decir, familias con niños que ya acuerdan esta forma de vivir, ¿no?
concretamente en Madrid, hay todos están empezando con el tercer proyecto, con edificios. El primero es en Rivas hacia Madrid, y que es una asociación que se llama Entre Pinos. El primero de Rivas de Madrid van a ser 17 familias, las que van a ir a vivir a un edificio de estos. Pero también hay para jóvenes. Por ejemplo, en Barcelona hay otro edificio que se está haciendo y que se está construyendo, que ha cedido el terreno, el Ayuntamiento de Barcelona, a una cooperativa, y están creando ya los edificios, las viviendas, para gente joven, para gente que no tiene otro de los problemas que tenemos, que la gente joven no accede a la vivienda, ¿no? Y también hay proyectos de colectivos. Se da el caso de, por ejemplo, en Cáceres hay un colectivo de profesores que se han juntado y que lo que quieren es, y ya lo han conseguido, han estado durante unos años buscando terreno y han conseguido que un terreno al lado de unos colegios, porque ellos querían de alguna forma seguir desarrollando su actividad que habían realizado durante toda su vida. Entonces, ya tienen un terreno y están empezando a trabajar y a hacer edificios, ¿no? Hay también otro colectivo por la zona de Málaga, de LGTB, porque bueno, es un colectivo que tiene su problemática y que esa problemática continúa en la edad de mayores. Entonces, bueno, pues también empieza a haber colectivos que están empezando a pensar en una solución de cohousing. También hay colectivos de mujeres. Por la zona de Lérida hay un colectivo de mujeres que se han juntado y que quieren también hacer un proyecto de cohousing para mujeres. El reto es importante porque va ligado, un cohousing senior va ligado a lo que es lo que se llama la AICP, que es la atención integral centrada en la persona. Eso es lo más importante, porque lo que estamos intentando es de que cambiemos el chip y aprendamos a vivir de otra forma y que centremos toda esa forma de vivir, que cada vez va a ser más larga, más años, se centra en la persona. La persona es lo básico. Y el centrarse en la persona es logrando seguridad. La seguridad es teniendo un entorno que vaya en las condiciones que necesitemos, que vayamos a necesitar. Eso es lo más importante. Y que rompamos la barrera de la participación. A la gente lo que tenemos que empezar a convencernos de que tenemos que participar, que no nos podemos aislar, que tenemos que convivir y colaborar en todo tipo de actividades que se vayan produciendo en la vivienda colaborativa, el cohousing. Eso es una de las bases principales, porque eso está probado, que si cumplimos y se cuida a la persona y todo su entorno y todo lo que conlleva, se gana en salud y en calidad de vida. Muchas de las enfermedades que aparecen en la edad vienen consecuencia, en estas edades, vienen consecuencia de la no participación, del aislamiento, de esa soledad que está muy presente en muchos sitios y que al final muchas veces tenemos al médico como consejero, más que como médico. Entonces, el reto de un cohousing está en centrarnos en esa persona, en que esa persona esté siempre participando y con una garantía y una seguridad. También hay una parte económica que precisamente en España empezaron a moverse el tema de los cohousing por la crisis, porque es una alternativa económica a la situación de ahora. Actualmente o compras o alquilas, no hay otra solución. Bueno, pues ahora hay una alternativa que es el cohousing. ¿Por qué? Porque principalmente hay unos costes iniciales al ser en cooperativa, ya explicaré después posteriormente con más profundidad, porque el mantenimiento también es autogestionado, hay unos servicios comunes, por tanto, lógicamente no es lo mismo tener servicios para 30, 40 personas que van a vivir en un colectivo que tener servicios individuales. Y no solo en costes, en costes individuales, sino también costes para la propia administración. No es lo mismo atender a 40 personas en casas distintas
que atender a 40 personas en un colectivo con las mismas o similares necesidades. Y también lo que se procura es aprovechar en esa convivencia y en esa comunidad fundamentalmente autogestionada, aprovechar lo que ahora se llama, o lo que ahora cada día están conviviendo más con nosotros, que es la economía colaborativa. Un ejemplo, por ejemplo, que se está dando ya es que, bueno, pues en colectivos de estos, en vez de tener todos un coche, pues al final se tienen 3 o 4 coches, y esos 3 o 4 coches, según las necesidades que se acuerden, pues son para todos, para el uso de todos. Muchos viajes se van a hacer a los mismos sitios, es decir, como si fuera un ambulatorio, por ejemplo. Pues no es lógico, entonces, o va a hacer excursiones. Entonces, de alguna forma, servicios que se pueden buscar de forma colaborativa. O ya, lógicamente, ya formas internas de comprar y de tener herramientas, de tener lavadora, de tener 20.000 cosas comunes, no tener cosas individuales. Por eso las viviendas, de hecho, son viviendas ajustadas a las necesidades para que no se tenga ningún trasto, ninguna cosa innecesaria. Y es una parte también importante en lo que es el personal, la parte personal. En la parte personal lo más importante de todo es que tenemos que saltarnos la resistencia al cambio, a ese cambio que os comentaba. Tenemos que cambiar el chip de que no es vivir en un edificio y donde tenemos una comunidad, donde vamos a unas reuniones de una comunidad y donde a lo mejor podemos hacer alguna actividad. Esto es vivir todos los días en un sitio donde vas a tener que compartir, donde vas a tener tu parte privada, en tu parte privada vas a hacer lo que te da gana, pero que de alguna forma va a haber otra parte pública, compartida, que cada día y cada vez será más importante en esa forma de vivir, ¿no? ¿Eso qué crea? Crea una red de dependencia distinta. Primero, al crear una red entre todas las personas que van a convivir, huimos de la soledad. Ahí va a ser muy difícil que te sientas solo, salvo que ya sea por un tema de enfermedad, y así todo, pues tampoco, porque para eso está la comunidad, o para eso debe estar la comunidad. Y vas a crear una red distinta a la que conocemos, a la red familiar. La red que tenemos actualmente, tenemos una red de amigos y una red de familia. De amigos cada vez son menos, y de familia, pues lo que decíamos, la familia está bastante destructurada por las consecuencias de la forma de vivir ahora, ¿no? Y una cosa importante, esto es para vivir, esto es para ir a vivir, no para una visión de voy a invertir o voy a ver si me preparo o hago esto para ir preparando. Por suerte se prevé que esto cada día va a subir más, cada día va a haber más colectivos de temas de vivienda colaborativa, porque va a ser una necesidad, por acordaros de la pirámide que vimos antes, va a ser una necesidad. ¿Por qué? Porque o el Estado empieza a poner residencias como locos, o a ver dónde nos meten. Entonces es una necesidad que van a hacer, o que están haciendo desde las propias personas, ¿no? Que es un punto importante. Ya entrando un poquito más, la localización, las viviendas, el espacio común, cómo va a ser, en dónde va a ser, qué espacios comunes. Pues eso todo tiene que partir del grupo, tiene que partir del equipo, de la comunidad que se cree. Lo más importante es que aquí no te dan nada hecho, hay que crearlo todo. Hay que crear esa comunidad, y esa comunidad tiene que empezar a decidir. Lógicamente hay profesionales y hay ya por suerte muchas experiencias que cada vez pues nos van a ayudar y cada vez ayuda más, ¿no? Pero el grupo, la comunidad es la que tiene que decidir, primero buscar el terreno donde quiere, que puede ser urbano, puede ser rural, puede ser en la costa, puede ser en la montaña, puede ser donde. Lógicamente hay que buscar esa localización con unos condicionantes. Puede ser en cualquier lado, pero hay que buscar unos condicionantes cerca de temas médicos, de que esté cerca localizado de ciudades
de alguna forma que tenga servicios, etc. Pero bueno, puede ser en cualquier lado. ¿Cómo es el espacio? Pues tienen que decidir cómo quieren que sea ese espacio, ¿no? ¿Y qué espacios comunes se quieren tener? Si se quieren tener bibliotecas, si quieren tener gimnasios, si se quieren tener piscinas, si se quieren tener aulas de huertas, lo que se quiera tener común hay que decidirlo, porque después hay que gestionarlo y hay que mantenerlo, que es muy importante. No hay que pensar de que esto es para continuar y para vivir durante unos cuantos años. También tiene que ser sostenible, es decir, tenemos que ser eficientes, sostenibles y accesibles. Lógicamente, lo que hagamos tenemos que pensar en esa accesibilidad. Tenemos que pensar de que hay que aprovechar todo lo que la tecnología y actualmente existe. Entender que hoy hay muchas posibilidades de hacer edificios y hacer casas con una mentalidad pensando en un futuro y pensando en que sean lo más sostenibles y eficientemente energéticamente posible. Hay que decidir también qué otras instalaciones dentro del cohousing se pueden hacer. ¿Por qué? Porque bueno, hay unas viviendas, hay unas partes comunes, pero hay que pensar un poco después en el siguiente, el paso. Cuando estamos viviendo allí, ¿qué situaciones se nos pueden presentar? Pues una de las situaciones es que nos vengan a visitar, precisamente esos hijos que están viviendo por ahí en no sé dónde, pues nos vendrán a visitar de vez en cuando. Bueno, pues en muchos de los cohousing pues se preparan apartamentos o viviendas o habitaciones para la gente que nos venga a visitar de alguna forma, ¿no? Y que no tengan que ir a un hotel, sino que puedan convivir con nosotros pues un fin de semana o unos días de vacaciones. También es importante pensar de que un cohousing, una vivienda colaborativa, está pensada para vivir cuando somos válidos, pero también puede llegar un momento que cuando empecemos a enfermar y que ya no seamos tan válidos, pues bueno, pues tengamos que empezar a problemas, ¿no? Entonces se intenta de que la vivienda colaborativa sea para todo. Es decir, hay una frase que normalmente se dice, en este caso, que es que bueno, entramos en la vivienda colaborativa, pero hay que intentar salir con los pies por delante. Desgraciadamente llegará ese momento, pero hay que intentar salir de este mismo cohousing, de esta misma comunidad. Y eso es un poco, para eso también se prepara y también se tienen habitaciones medicalizadas para prever momentos de operaciones, por los momentos de que bueno, pues ya la gente está en terminal y que tal. Y de hecho, en muchos colectivos de cohousing también dentro del mantenimiento se aplica una cuota extra para crear un fondo para cuando llegue a esas situaciones tener un dinero adicional para que las personas que vayan necesitando profesionales ya más especializados pues también se tenga y que no se tenga que ir a otro sitio, ¿no? Cada vez se piensa en esa situación futura. La incorporación a un cohousing normalmente la tiene que decidir el grupo inicial, el grupo embrión, pero bueno, estamos hablando que se hace entre 55 y 75 años. Es un poco la edad que hay gente que empieza a vivir en un cohousing y sigue trabajando. Es decir, no necesariamente tenemos que estar pensando en jubilación. El concepto ya es compartir, pero puedes ir a vivir allí perfectamente teniendo labores siguiendo trabajando. Lo que sí últimamente, porque las experiencias, por suerte de otros colectivos que empezaron, pues se va viendo la experiencia de ellos, es que se hace la incorporación por grupos. ¿Por qué? Porque la idea es tener gente grupos de 55 a 65 años o de 65 a 75, etcétera, para no tener toda la misma gente que no sea de la misma edad, con el fin de que esa comunidad apoye a los jóvenes, apoye a los más mayores y así vaya rotando, ¿no? Es decir, de alguna forma, buscar un poco una rotación. Si todos tenemos la misma edad, vamos a tener todos los mismos problemas y va a ser más difícil de que nos podamos cuidar. Otra de las virtudes es que sea económicamente posible, que eso es un poco lo que voy a explicar ahora, que es la cooperativa de cesión de uso. Y hay una parte importante del tema. Esto es una comunidad intencional. Hay que querer, hay que poder y hay que tener la intención de poder hacerlo. Y esto no vale todo el mundo. De hecho, las experiencias que están habiendo, normalmente
cuando se crea un grupo para empezar a trabajar, lo primero que se hace es un taller de afinidad, que se llama, es decir, crear a la gente que tiene la intención, nos juntamos 1 o 2 días y se hace un taller, se hace una convivencia de afinidades, y normalmente de ese taller aproximadamente el 50% lo deja. Porque el proyecto puede ser muy interesante, la idea puede ser muy tal, pero a la hora de ver lo que conlleva la palabra colaboración y la palabra convivir, pues hay gente que no vale para todo el mundo. Igual que comenté de que no era solo, no vale para la gente que piensa en invertir, que piensa en tal, sino que tampoco vale para todo el mundo. Eso hay que dejarlo un poco claro. Es una cooperativa de usuarios y decisión de uso. A ver, el concepto que tenemos de cooperativa, lo primero que nos viene a la mente es el concepto de cooperativa de vivienda. No es una cooperativa de vivienda, es una cooperativa de usuarios. Es decir, gente que nos juntamos y en la legislación, tanto nacional, en este caso con la asturiana y en otras comunidades, está contemplada la cooperativa de usuarios. La cooperativa de usuarios las hay diversas actividades, para muchas actividades extracolares, actividades deportivas, se crea gente que crean cooperativas. En este caso es una cooperativa de usuarios para viviendas en cesión de uso. La cesión de uso, eso quiere decir de que tú vas a tener una participación a pertenecer a la cooperativa de la cesión de uso de tu vivienda, de la parte de la vivienda que se te asigne. Y la otra parte es la parte de vivienda de los usos compartidos. Y esa cesión de uso te da derecho a participar y de autogestionar esa cooperativa y en esa vivienda. Pero quien hace la compra de todo, de la vivienda, del terreno, es la cooperativa. Tú no tienes propiedad sobre esa vivienda. Se te hace cesión de uso. Es decir, primero nos encontraríamos un problema, porque con gente de 60 y tantos años, o 70 años, y quisieras comprar y hacer una hipoteca, pues sería complicado. Precisamente el tema se salva porque el que hace la hipoteca y el que hace la compra es la cooperativa. Tú lo que se hace es un alta inicial de una parte, que viene a ser un 20% del coste repartido, del 20% del coste final repartido. Esa parte que inicial es no especulativa. ¿Eso qué quiere decir? De que tú no puedes vender individualmente tu parte, esa parte de vivienda, no la puedes vender. Si renuncias, si quieres irte, si por cualquier circunstancia dejas de vivir, quieres dejar de vivir, la cooperativa está obligada a comprarte esa parte, a devolverte tu dinero inicial. Los plazos de devolución, etcétera, se determinarán en los estatutos, pero por ley está obligada. Y ahí es heredable, es decir, si tú estás, al final falleces en la cooperativa o falleces teniendo derechos de la cooperativa, esos derechos pasan a tus herederos, de los cuales pueden renunciar a ellos y también se les puede devolver el dinero o seguir con su parte. Entonces, es importante, y ese es el concepto que hay que desterrar de alguna forma. Está legislado por la ley de cooperativas a nivel nacional y en este caso asturiana, y se rige por lo que es una cooperativa normal, que es una junta de gobierno con decisiones por consenso de todos los socios. Es un poco lo que es la cooperativa de usuarios de cesión de usos. Después, las preguntas que queráis las vemos. Ya voy terminando. Aldeas. Las aldeas, ese proyecto que tenemos en Asturias, de la asociación Collacios, creamos una asociación para intentar difundir, para difundir el concepto de cohousing e intentar crear proyectos de cohousing, y lo primero que tenemos pensado es el concepto de aldeas. Pero, ¿por qué? Porque el concepto de aldeas lo que pretendemos es que sean proyectos en temas rurales, en situaciones rurales, y con proyectos, con apoyo de proyectos agrícolas. La idea es crear un cohousing que tenga adherido un espacio de una explotación agrícola que sea atendida
por otra cooperativa de jóvenes que exploten esa parte de agrícola, con lo cual que intentamos conseguir de que muchos sitios de la población rural que se está despoblando, pues mantenga esa población, esa gente joven, que tenga trabajo y que los productos primero sean para consumo nuestro y los que sobren, lógicamente, sean para consumo de vender. Eso es un proyecto inicial, pero eso no quiere decir que vayan a ser lo que nosotros, el grupo tendrá que decidir si quiere este proyecto o no quiere este proyecto, porque el grupo que se cree puede hacer en una zona rural o se puede hacer en una zona urbana. Hay gente que son urbanitas y que no quieren salir del proyecto, no quieren salir de vivir en una población, entonces bueno, pues se puede hacer un edificio y de hecho se están haciendo edificios en urbano, ¿no? El suelo suele ser en compra. Primero, en algunos sitios y algunos colectivos están reclamando suelo cedido por cesión de los ayuntamientos, cuestión que es complicada porque, bueno, pues ceder terreno tienes que cumplir unos requisitos muy determinados y que, bueno, pues, tal como están las cosas es complicado. Pero sí se puede atender con los ayuntamientos lo que son suelos dotacionales. Son los suelos que tienen los ayuntamientos asignados para construcciones dotacionales, es decir, escuelas, espacios deportivos, residencia de ancianos, etcétera, etcétera. Y entonces nosotros entramos dentro de esa particularidad de que podemos pedir entrar en suelos dotacionales de los ayuntamientos, porque cumplimos varios requisitos, como es una cooperativa sin ánimo de lucro, como es una cooperativa no especulativa y como es un bien social, como es el tema de la residencia o similitud a la residencia. Entonces eso es un poco donde lo que se pretende. Si no hay un suelo dotacional, también se puede ir a compra. Incluso en algunos sitios ya ha habido compras de suelos rurales que los han reconvertido, de acuerdo lógicamente con las autoridades, en suelo residencial, para poder hacer una residencia. Cada vez las administraciones están más los oídos atentos a esta situación. Y por suerte, tanto a nivel nacional como a nivel de autonomía, cada día se está empezando a contemplar una solución como una solución alternativa real. Nosotros tenemos estimado, porque es una de las preguntas que salen en todas las charlas que damos, y por tanto ya lo ponemos, antes no lo poníamos, pero ya lo decimos. Inicialmente, esa parte inicial de coste que hay que aportar, estamos hablando de un coste inicial de unos 25.000 euros, que viene a ser aproximadamente un 20% del coste total. Lógicamente eso va a depender del terreno, va a depender de cómo quieras construir, estamos hablando de que puede ser de 20 o puede ser de 30.000, pero bueno, ponemos la media de 25.000 en base a los proyectos que ya están funcionando y que de alguna forma todos andan por esa parte. Esta parte inicial también hay formas de integrarla. Hay sitios donde la aportan en tres hitos, a la firma, cuando se hace la primera piedra y cuando se termina de construir. Hay otros ojos donde han hecho un crédito para pagarlo en meses. Bueno, puede haber varias fórmulas para aportar esos 25.000. Una vez que ya esté hecho todo, que esté construido todo, que tengamos la hipoteca, que tengamos todo ya en marcha, empezamos ya con que ya hay los gastos de mantenimiento. Entonces, bueno, normalmente pueden ser viviendas para una persona, que estamos hablando de viviendas tipo apartamentos para una persona, y o viviendas para dos, incluso en algunos sitios hay viviendas hasta para tres, porque bueno, puede ser una persona que pues con algún hijo o con una hija que, bueno, pues que conviva con ellos, que tenga una minusvalía, etcétera, etcétera, también se puede contemplar ese tema. Pero bueno, nosotros para hacer un aproximado, para un mantenimiento de una persona, estamos hablando de 130 euros aproximadamente, que sería la parte proporcional de la hipoteca, que sería una especie de alquiler, y unos 350 euros del mantenimiento que correspondería a cada persona. Estamos hablando del mantenimiento de las instalaciones, del personal que vaya a mantener esas instalaciones, e incluso en algunos sitios estamos hablando del mantenimiento de la parte de la comida. Que la comida es voluntaria en la mayoría de los sitios, pero bueno, hay gente que al final ya normalmente hay instalaciones de cocina dentro
del cohousing y instalaciones de comedor, porque lo que se pretende es que se compartan lo más posible, pero no es obligatorio en ningún sitio, casi en ningún sitio, y bueno, pues hay posibilidad de que, y en los que tienen comida, la gran mayoría actualmente están ya trabajando con temas de catering. En vez de tener personal propio, en vez de hacerlo ellos mismos, al final todos han derivado al tema de catering, porque bueno, pues habrá gente que quiera, otra gente que lo haga en su casa, etcétera, etcétera. Entonces estamos hablando de aproximadamente para una persona un coste de 480, 500 euros, y para una persona, una vivienda de dos, pues nos vamos entre 830, 850 aproximadamente, que sería el coste estimado. Lógicamente todo esto va a estar de acuerdo a las instalaciones que tengamos, porque si tenemos piscina, pues tendremos más gasto, obviamente. La financiación siempre se hace a través de banca privada. Banca privada, que es un poco la que apoya estos proyectos. Banca ética, perdón. La banca ética. Actualmente en España hay 3 bancas éticas, que es una es Triodos, otra es FIARE y otra es COP 57, que en la cual nosotros estamos participando en COP 57 en Asturias, pensando de que el día de mañana pues lo necesitemos. Entonces COP 57 otra cooperativa, es una cooperativa financiera y que se regula también se funciona con los socios, en la cual nosotros ya somos socios, colaboradores de momento, y lo que pretendemos es participar en COP 57 Asturias con el fin de que el día de mañana, cuando necesitemos una financiación, pues lógicamente tenemos más facilidades. El tamaño normalmente que nosotros estamos estimando, estamos hablando de entre 24 y 28 viviendas, va a depender también de los terrenos, lógicamente, para irnos a un colectivo aproximadamente de unas 40 personas, o unos 40 y tantos. Hay colectivos y hay sitios donde estamos hablando de más de 100 personas, o de 40 viviendas, etcétera. Pero bueno, lo que cada día las experiencias que se están teniendo es que cuanto más los colectivos intermedios, que estamos hablando de 40 a 50 personas, son más manejables, hay menos problemas y de alguna forma al final estamos teniendo en cuenta que es una cooperativa, que hay que convivir y que hay que decidir día a día. Nosotros estimamos que ese sería el tema, pero al final el grupo es el que va a decidir, ¿no? Lo más importante, el control de mi vida lo hago yo. Y eso es lo que tenemos que intentar. Lo que tenemos que intentar es eso. Esta señora a lo mejor lo consiguió, ¿eh? La situación actual, por suerte, lo que os decía, no estamos solos. Y hay colectivos que llevan años. Travesol, por ejemplo, aquí en Madrid, llevan ya 7 o 8 años. Ya por lo que hablábamos antes de morir, ya ha habido socios que han fallecido en Travesol, ¿no? También tenemos en Convivir, Futuro que está en Valladolid, Servimayor que está en Cáceres, Santa Clara que está en Málaga, hay la Murallita que está en Tarragona, es decir, hay Brisas de Cantábrico que son vecinos nuestros, están en Santander. Brisas de Cantábrico están haciendo un complejo más que un cohousing, están haciendo edificios cerquita de un pueblo de allí, que van a ser edificios de 50 viviendas y tienen proyectados hacer 3 edificios. Bueno, eso es un poco lo que se pretende, ¿no? Y por suerte, aparte que estos que ya están viviendo, ya hay en proyecto aproximadamente unos 30 que están en proyecto como estamos nosotros, ¿no? Es decir, es un poco la situación actual en la que se encuentra el tema del cohousing en España. Vamos a ver, cohousing dentro de unos años va a ser mucho más habitual y va a haber cohousing de todo tipo, no solo cohousing, que es el que estamos hablando, que es un poco el cohousing puro, el que se crea desde la comunidad, sino va a haber cohousing. De hecho, en Alcalá de Henares ya hay una comunidad de cohousing privado, que es lo que se llama cohousing de servicios. Viene a ser una reconversión de una residencia privada, que lo que han hecho es utilizar el método de cohousing, es decir, tener apartamentos privados y tener espacios comunes, pero allí tú no decides nada, te lo dan todo hecho. Es decir, pagas un alquiler, como si fuese una residencia privada, creo que en Alcalá de Henares está en un valor de 1.400 euros persona. Quiero recordar las últimas noticias que tenía. Pero eso va a ser habitual, es decir, las grandes corporaciones de residencias
se van a reconvertir y van a empezar a utilizar el tema de cohousing. Y de hecho incluso los ayuntamientos también van a empezar a utilizar el tema de cohousing. En Avilés, concretamente, en la última promoción de viviendas sociales que han hecho en Avilés, hay un edificio que lo van a crear con el sistema cohousing, que no se sabe muy bien qué es. Bueno, se sabe muy bien qué es decir, que lo que van a hacer es viviendas donde van a poner espacios compartidos, pero no se sabe después cómo van a funcionar, cómo se van a mantener, cómo se van a gestionar en los espacios. Pero bueno, en principio, ya los propios ayuntamientos ya empiezan a pensar y a actuar. En la comunidad autónoma de País Vasco ya hay una ley específica para el tema de la vivienda colaborativa. Son los que más avanzados están y ya han contemplado una ley con subvenciones y con ayudas. Actualmente el Gobierno de España, en la última ley de la vivienda, que salió ahora del 18 al 20, ya ha abierto una puertecilla y ha contemplado el tema de la posibilidad de ayudas para gente mayor en alquiler, con lo cual que se puede ya colar un poco el tema de cohousing. En otras comunidades ya está empezando, nosotros en Asturias estamos trabajando con el Gobierno de Asturias para intentar legislar, porque al final los gobiernos, sean de comunidades o sean de tal, tienen que legislar la forma de vivir en una vivienda colaborativa, porque hay una cosa muy importante que no es una vivienda habitual. Una de las cosas, por ejemplo, que pasa en Asturias y que ya van a cambiar, es que para que te den el certificado de habitabilidad tienes que cumplir unos requisitos de metros determinados por estancias, en este caso la cocina. En una vivienda colaborativa esas medidas no se cumplen, con lo cual tienen que empezar a cambiar, van a tener que cambiar la legislación para que puedan darnos el certificado de habitabilidad, porque si no, no lo podrían dar, ¿no? Entonces, bueno, las cosas se están empezando a mover poco a poco y tenemos que dar cuenta de que, bueno, que el día de mañana las administraciones se dan cuenta de que esto es una forma de vivir y de convivir que van a solucionar parte del tema. Pero lo más fundamental de todo es el tal. Aquí en la asociación no estamos solos. Aquí estamos un grupo de gente en Asturias que estamos pensando en lo mismo, que nos hemos juntado un poco para dar tema. Tenemos a gente especializada en temas de comunidades, como es Platonic, o como es el Foro Boal, que es un pueblo de Boal, que tiene un foro que están trabajando por las comunidades. También tenemos a Pasearte, que es una empresa especializada en gerontología, que tiene personal para gente mayor y que nos están ayudando a esa parte importante de contemplar dentro del proyecto a la persona y lo que necesita la persona. Tenemos a Pasos, que es otra comunidad que está fomentando lo que es la agricultura ecológica y lo que es de alguna forma recuperar los terrenos baldíos dentro de las comunidades y que también dentro de ese proyecto de Aldeas estamos nosotros. Tenemos a SACA, que es la Asociación de Empresas Cooperativas de Asturias, que es la que nos aportará la parte de legislación y la parte de estar legales y de cómo tal. Y tenemos también otra empresa que es de arquitectura, que son personas que están especializadas con la construcción sostenible y en la construcción de una forma energéticamente sostenible, ¿no? Y por eso no estamos solos. Y creo que por el camino nos irá incorporando más gente a esta idea, o por lo menos eso intentamos. El recorrido que estamos haciendo son charlas informativas como estas, llevamos 3 o 4 meses intentando ir a donde nos dejan y donde, como en este caso, el Centro Asturiano. ¿Para qué? Para lograr tratar un grupo de embrión. Un grupo de embrión, estamos hablando de unas 20-25 personas mínimo, para hacer el primer taller de afinidad, que de momento hemos ya puesto una fecha porque estábamos retrasando y al final decimos, vamos a poner una fecha a ver si lo conseguimos y ponernos una meta. Y el primer grupo, el taller, vamos a hacerlo el 12 de mayo en Asturias, y para que intentar a ver si arrancamos y de allí salga ese grupo embrión y se haga la primera puesta en marcha, si la primera cita. Y en ello estamos poniendo todo el empeño. Estamos en Asturias, localizados a través de momento de una página de Facebook, y bueno, ahí están los teléfonos y pues los datos que queráis, email, pues esto va a hacer y tal. Esta es la realidad, y esa realidad hay que contemplarla.
Tenemos una edad, pero con el tiempo llega a otra edad. Y esta es la que, de alguna forma, os dejo ahí para la reflexión. Y nada más, muchas gracias y brindado las preguntas que me queráis hacer. Pues hombre, qué suena la comunidad. Es como una comuna. A ver, hay dos conceptos que hay que desterrar. Uno, lo de la vivienda, lo de la cooperativa de viviendas, que es todo el concepto que conlleva, pero que creo que expliqué bien lo que era el tema de que es diferente, pero que como en nuestras cabezas están las experiencias que hubo en las cooperativas de vivienda, pues ahí está. Pero hay que pensar que esto no es una cooperativa de vivienda. Y pues lo de la comuna, tampoco estamos hablando de la comuna. Esto es una comunidad. Y como comunidad hay que convivir y hay que dar y recibir. Esas son las dos cosas distintas. Dígame. Bueno, con todo respeto, pero yo soy muy clara, ¿eh? No entiendo ni conozco esas bancas. No, me suenan a chino. Esas bancas últimas que lo financian. Después la cooperativa tengo mis reservas. Porque claro, con todo lo que está pasando, se va al garete y mañana hay que repartir a toda esta gente por ahí, por esas residencias o donde sea. Ya no digo dónde. Entonces, no sé si me explico bien, ¿eh? Porque a mí eso me afecta. Sí, como a mí me afecta, por eso lo digo. Lógicamente. La primera pregunta, la banca ética. A ver, la banca ética es una banca que cada día se están cogiendo más adictos porque hay gente... Pues está en Madrid ahí la banca Triodos, por ejemplo, que es la más famosa. Triodos Bank, esa es una de las bancas. Triodos Bank. Es uno de los bancos éticos que más está trabajando y que más fama y tiene ya, por ejemplo, en Oviedo, en Asturias, tiene esta delegación. Tiene casi ya sucursales por toda España. Es una banca que se basa en que el dinero lo reparten para temas sociales, para proyectos sociales. Es decir, no rompiendo la barrera de la especulación, por decirlo de manera. La gente que tiene dinero allí, pues sabe que ese dinero se va a aplicar de alguna forma para otros temas, o temas más transparentes. Es decir, publican, las tres bancas publican todos los proyectos, todos los créditos que dan, se publica quién se da, la cantidad, cómo se recuperan, etc. La más conocida es Triodos. Hay otra que es Fiore, que viene de Italia y que está también empezando a tener bastantes sucursales. Y pues está la que nosotros decimos que nosotros participamos, que es COP57, que es otra cooperativa, que está bien del País Vasco, que va haciendo delegaciones por toda España. Ya tienen en Andalucía, Galicia, el País Vasco, en Barcelona, en Zaragoza, en Asturias, lo construimos el mes que viene. Y los socios, hay socios que aportan un dinero y que ese dinero sabe que van a utilizarse para créditos, para proyectos sociales. Y proyectos que se deciden entre los propios socios a quién se da y cómo se da. Entonces tienes que cumplir, obviamente, unos requisitos para que te den esos créditos y lógicamente que se devuelva. Y pues hay una parte importante de que son créditos mancomunados, es decir, son con de alguna forma lo que se pretende es que consigas gente que te apoye y en vez de tener que avalar individualmente, pues se puede, no todos los créditos, porque hay otros créditos que a lo mejor por la cantidad, cuando estamos hablando de cantidades a lo mejor grandes, ya van a créditos avalados mancomunadamente. ¿Qué quiere decir? Que hay gente que a lo mejor te avala por 100 euros, otros te avalan por 50, es decir, de alguna forma asociaciones, para créditos para asociaciones. Entonces, cada uno se responde de lo que tú avalaste, no del montante. Entonces, de alguna forma, eso es lo que la banca indica. ¿Que pueda fallar? ¿Que es una cooperativa? Pues claro, es una de las posibilidades. Nadie dice tal, va a depender de la gente. Pero lo más importante de todo esto es que estamos hablando de que hay que crear esa comunidad. Que un proyecto de estos no se hace de la noche a la mañana. No es llegar y, ala, me meto allí. Estamos hablando de que el proyecto más rápido que pueda ser, estamos hablando de 3 años.
desde que se empieza a trabajar, a conocerse a la gente, a decidir dónde vivir, a decidir cómo vivir, a decidir todo eso. Y en esos 3 años habrá gente que se quede en el camino, porque al final el que no encaje pues se perderá de esa comunidad. Pero por suerte, todas las que están, esas que están publicadas y otras que ya están, todas tienen lista de espera. En la de Madrid, no sé cuántos tienen, pero una lista tremenda de lista de espera. Es decir, lista de espera que estamos hablando de que tiene que fallecer la gente, tranquilamente. No están blindados, no están blindados. No, va a ser que no. Entonces, por desgracia, es eso. Entonces, esto cada vez es más que puede fallar, realmente. El riesgo está ahí, pero bueno. La legislación, por eso es una legislación de cooperativas, por eso es una legislación que está apoyada, por eso está en una banca, apoyado por una banca, y al final, pues bueno. Pero somos humanos y por lo tanto es una posibilidad. Muchas gracias, pero tiene que comprender que la pela es la pena, ¿eh? Sí, pero vamos a ver, teniendo en cuenta de que el concepto de vivienda, de que estamos hablando aquí, la aportación que tú estás dando solo el 20% de lo que es el tema. Lo demás no es tuyo, es de la comunidad, es de la cooperativa. Entonces, la responsabilidad se difumina mucho. No estamos hablando de una propiedad, de que vas a comprar una propiedad que te cuesta 100 y pico mil euros. Estamos hablando de que tú tienes una parte proporcional de la aportación que tú das, y esa es la que es tuya, la que se devuelve o la que es heredable. Lo demás es de la comunidad, es de la cooperativa. Por tanto, es que es otro concepto, y por tanto eso las familias están empezando a ceder, porque es otra forma de vivir, otra forma de comprar y de tener vivienda. Distinta, pero es otra forma. Hay que tener la mentalidad, hay que poner los medios y hay que tener, lógicamente, pues, el amparo legal, que por suerte cada vez hay más. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Lo veo para que la gente no se encuentre muy sola. Esto es fundamental. Es que hay gente que nos encontramos solos. Mucha vivienda que tenga, pero siempre te encuentras solo. Esto es una de las soluciones. Hay 2 partes importantes. Es el tema de la parte económica y la parte de la soledad. Y yo creo que es donde hay que donde el éxito de esta tema es peor la soledad que casi que la parte económica. ¿Qué es peor? La soledad, o sea, es vivir solo que no sé, que tener dinero. ¿Alguna pregunta más por ahí? Pero, ¿qué haces? ¿No puedes meter a una señora? Sí. Yo tengo una pregunta. Que con 80 y pico de años, yo tengo 87 años. Una señora. Y en 3 días me deja, pues eso. Bueno, te manda para el otro mundo y un Una barbacoa. persona. Si a mí no me importa que me mande para otro mundo, lo que me importa es que me deje mi bienestar. Perdón, Andrés, adelante. Una persona tiene una parte en ese housing, en esa vivienda colectiva, tiene 3 hijos, 4 hijas, y naturalmente ese no es eterno, porque se muere, termina muriéndose. Y la herencia, ¿cómo se hace? Porque si es una parte, no van a entrar 4 en esa parte, ¿verdad? No, eso es de alguna forma en la propia legislación, en la propia construcción de los estatutos, ya, y sigo diciendo, gracias a la experiencia de los colectivos que llevan años, ya se está empezando a contemplar cómo legislar o cómo contemplar ese tema de las herencias. Porque vamos a ver, teniendo en cuenta de que en muchos de los colectivos tú puedes heredar esa parte, pero a lo mejor no puedes, por la edad o por lo que sea, no quieres ir a vivir o no puedes ir a vivir porque eres más joven. Entonces, normalmente hay que contemplar primero cómo recibes esa herencia. Porque, bueno, el que fallece puede determinar ya cómo quiere repartirla. Ahora, si no, y en esos estatutos es donde hay que contemplarlo. Pero no solo el tema de la herencia, sino el tema de separaciones, porque cada día, por desgracia, cada día hay más separaciones de gente mayor. Y entonces, bueno, pues hay que empezar a contemplar
en esos estatutos es donde hay que legislar y donde hay que empezar a contemplar esas ideas. Pero todo tiene que decidirlo el propio colectivo. Es decir, la ventaja que tenemos aquí es que tenemos apoyo, tenemos legislación, pero después la gran parte del tema es que se decida por el propio colectivo. La suerte de que ya hay colectivos o residencias que ya están pasando por ello y que nos están diciendo, oye, contemplar esto porque pasa eso, ¿no? Por ejemplo, el tema de las habitaciones medicalizadas, pues nadie contemplaba al principio y ahora ya se está contemplando. O el tema de los apartamentos también para visitas, pues ¿por qué? Porque al final, otro tema que no hemos hablado, el tema de los animales, por ejemplo, de compañía, pues también hay que contemplar cómo, claro, la gran mayoría se aceptan, pero hay que convivir también con esa parte, ¿no? Entonces, bueno, pues son problemas que van surgiendo, los temas que van surgiendo, pero que se tienen que solucionar por la propia comunidad. Perdone que se me acaba de ocurrir. Sí, sí. Y si yo tengo una reserva de millones y la palmo, esos millones que yo tengo... Son tuyos. Si no, vas a llevar allí. Vamos, No, a ver, lo que es la cooperativa es la parte que ella se integra, nada más. Es decir, la parte de cada uno es individual. Igual que tú tienes tu vivienda individual, tú tienes tu historia individual. Es decir, eso no está contemplado en la parte. Bueno, muchas gracias. La verdad que José Ángel García Tomás, te agradecemos enormemente la exposición, muy interesante, muy desconocido por el gran público, todo este tema de la covivienda, y bueno, que deseamos el mayor éxito. José Ángel es un emprendedor y realmente pues está demostrando una gran iniciativa. Ojalá que tengas mucho éxito en todo lo que estás realizando en Asturias. Una de las cosas particulares, el hecho de venir a contarlo aquí y poder contarlo, es que de la gente que tenemos en espera de formar este colectivo, este núcleo, tenemos casi el 50% de la gente que tenemos apuntada son de Madrid. Incluso gente que no es asturiana, son gente de Madrid, que vive en Madrid, bueno, también de Cáceres, hay gente que tiene pensado o les gustaría tener la última residencia en Asturias. Y una de las cosas que también se contempla, que estamos detectando desde que incluso en la parte de extranjeros, franceses, que también les gusta, porque bueno, cada día hay más turistas, sobre todo franceses en Asturias, y que también están empezando a contemplar, porque están empezando incluso a residencias, que están empezando a vivir en residencias de Asturias. En Asturias no solo tenemos el potencial de turismo, no podemos llegar a tener el potencial de José. Pues nada más, muchas gracias a todos por su presencia y muchas gracias a José Ángel.